iniciación al taller teatral. Hoy, y a modo de cierre, vamos a entregar como un bonus track donde vamos a conversar y a mostrar algunos ejemplos para trabajar el taller teatral, pero infantil, ¿ya? Antes vamos a aclarar ciertos como parámetros. Cuando hablamos de taller de teatro infantil, estamos hablando de un taller de niños más o menos desde los 3 años hasta los 12 años. ¿Qué es importante? Que deben estar separados por su etapa de desarrollo, ¿ya? Porque así van a tener intereses en común, y van a tener habilidades en común. Por ejemplo, sería difícil poder trabajar con un niño que no sabe leer con otro niño que sí sabe leer y que tiene otras capacidades. También es habilidad del profesor o profesora que esté guiando la clase el cómo hace que esto converja, ¿verdad? Si es que eso llegase a suceder, cómo encuentro la virtud de esa diferencia. Pero lo ideal es trabajarlo por las diferentes etapas de desarrollo del juego del niño, ¿ya? Entonces tenemos la primera parte que sería de 3 a 6 años, luego de 7 a 10 y luego de 10 a 12, 13 años más o menos. A grandes rasgos estas edades evidentemente no son fijas, no son una regla, sino que pueden ir variando según cada individuo, ¿ya? ¿Cómo podemos estructurar este taller de teatro infantil, ¿ya? En esta clase les voy a dar una estructura que ustedes pueden ir aplicando y variando los ejercicios, pero siempre manteniendo esta estructura que va a facilitar que el taller se vaya desarrollando y creciendo en cada clase, ¿ya? Ustedes ahí van subiendo el contenido y dependiendo de a qué objetivo quieren llegar. Como sugerencia y como a mí me gusta trabajar, yo trato de quitarle un poco la ansiedad a estas muestras finales, a estas presentaciones del cierre del taller, porque finalmente lo más importante es el proceso que vive el niño, la niña, el niño en todas estas clases, ¿ya? El resultado al que lleguen, claro que es relevante, pero es relevante porque hay un proceso que lo respalde y eso es súper importante. Que es ese proceso el que se debe relevar, porque el resultado es individual para cada individuo que tome el taller. Entonces hay que estar atento a eso, ¿ya? No meterle tanta ansiedad a esa presentación, porque lo único que va a hacer es que los niños y niñas se pongan nerviosos, ¿ya? Ansiosos. En ese sentido, la modalidad que yo uso para trabajar es siempre a partir del juego. Entramos a todos estos ejercicios que hemos visto como desde lo adulto, desde el juego. Entonces la tarea es ir buscando distintas estrategias para aplicar esto vocal, esto corporal, esto escénico, pero aplicado hacia los niños. ¿Cómo llego a los niños? ¿Ya? Es rol obviamente de adulto guiar ese viaje, pero también siempre sacando provecho de las habilidades de los niños. Y en cuanto, por ejemplo, a una presentación final, no es necesario que todos los niños actúen. Es importante que el niño o la niña o el niño sepan cuáles son sus habilidades y cómo trabajar en ellas. Entonces, para una presentación final, yo recomiendo que se trabaje con esas habilidades. Hoy a ti te gustan los temas más manuales, puedes construir la escenografía. A ti te gustan, tú puedes ser el técnico y poner la música. Tú puedes ser el técnico de iluminación y tienes que estar atento a tus compañeros cuando entran, cuando salen de escena. No a todos los niños les gusta actuar y no todos los niños están en un taller de teatro para actuar. Entonces es importante que relevemos que hay otros roles que pueden ser un aporte a esta presentación o qué sé yo. Y estos roles son fundamentales para poder trabajar y reforzar el trabajo en equipo, ¿ya? Porque cada componente es
para esta cocción final. Todos los ingredientes de la receta son importantes para esta cocción final. Dicho todo esto, vamos a pasar a lo más práctico también. El taller tiene ciertas etapas. Yo personalmente agregué una anterior que me parece que es súper importante, donde cuando comienzo el taller con los niños, las niñas y los niños, les pregunto si hay algo que quieran decir, si quieren comentar sobre su fin de semana, todas estas cosas que pueden generar una interrupción en el trabajo que vamos a hacer posteriormente, porque los niños quieren contar, a lo mejor hace una semana que no se ven con sus amigos, entonces quieren contar todo lo que les ha pasado. Entonces yo concedo unos 10-15 minutitos, entramos en círculo y conversamos, independiente de la edad que tenga este grupo de niños, ¿ya? Desde los más chiquititos hasta los más grandes es súper bueno hacer esto porque limpia un poco las distracciones de la clase, cómo están, cómo se sienten, y también importante es escuchar, que no sea solo por hacerlo para que no hablen después, sino que también con la intención de escuchar lo que ellos y ellas quieren decir, ¿ya? Entonces primero vamos a partir con esta etapa del círculo y dejar afuera el afuera, así le puse yo. Y luego vienen los juegos preliminares. Estos juegos preliminares tienen que ver más con soltar, con que no partir al tiro con la clase tan bruscamente. Vienen los juegos preliminares. Y hoy día yo les voy a enseñar un juego preliminar que es bien entretenido y se puede aplicar, yo creo, a todas las edades, variando por supuesto las dificultades, adaptándose al grupo. Entonces lo que se llama cabeza, guata, rodilla. ¿En qué consiste el juego? En que yo voy a decir cabeza y me voy a tocar la cabeza, voy a decir guata y me voy a tocar la guata, rodilla, me voy a tocar las rodillas, pero yo voy a ir variando en la acción y la voz. Y los que están ejecutando conmigo, los niños, ellos deben hacer lo que yo digo y no lo que ven, ¿ya? Es decir, si yo digo guata, muchos van a tender a tocarse la cabeza porque es lo que yo les estoy mostrando, pero lo que yo les estoy diciendo es que se toquen la guata. Ahí trabajamos la coordinación, trabajamos la escucha, la atención, ¿ya? Además es un juego que es entretenido, genera complicidad, genera atención inmediatamente. Es un súper buen juego para partir la clase y tener la atención de los niños al tiro, ¿ya? Es importante no soltarlo después. Entonces, hagámoslo nosotros en la casa. Yo voy a dar las instrucciones y ustedes van a ir jugando conmigo, ¿ya? Cabeza, guata, cabeza, rodilla, guata, guata, rodilla, cabeza, 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 rodilla, cabeza, rodilla, cabeza, rodilla, cabeza, rodilla, guata, cabeza, rodilla, rodilla, guata, cabeza. Bueno, ahí ustedes pueden seguir jugando, pueden jugar con la familia, pueden invitar a otros a jugar. Si están en grupo, uno va dirigiendo, después el otro. Lo mismo en el grupo con los niños. Si son niños más grandes, hay otro que puede ir dirigiendo. Con los chiquititos, claro, uno debe tomar más el rol, pero con los más grandes uno puede ir variando con este rol de la dirección del grupo, ¿ya? Ese sería un juego preliminar, para un juego entretenido, para partir. Podemos jugar a la pinta, podemos jugar... La pinta podemos utilizarla para variar por ejemplo, si vamos a trabajar con niños de la primera infancia, de 3 a 5 años, 6, inventar la pinta del sol y la luna. Entonces nos ponemos una máscara, podemos
confeccionar con los niños incluso una máscara, y el que es luna lleva la pinta, pinta, y el que es pintado se va a dormir. Porque ¿qué hacemos en la noche? Ahí también le estamos enseñando unas cosas a los niños. Dormir, ¿verdad? Y cuando viene el sol, ¿qué pasa? Despertamos. Entonces, ya. La luna lleva la pinta, se queda dormido, pero los compañeros pueden liberarlo con un sol. Podemos confeccionar como papelitos, qué sé yo, o pues, si tenemos stickers que puedan pegar el sol y se liberan, se despiertan. Aprovechar, por ejemplo, ese despertar para estirarnos, para empezar ya a trabajar la corporalidad. Esto de al dormir, al tiro, un gesto tenemos en esto. Ya, todas esas son elementos que podemos ir tomando desde lo teatral en el juego para ser aplicado con los niños. ¿Ya? Ya. Después vamos al entrenamiento corporal y vocal. ¿Ya? Para el entrenamiento corporal, por ejemplo, pueden hacer una carrera, la carrera más lenta. A mí, en lo personal, trato de eliminar lo competitivo dentro de los talleres que hago con niños, niñas y niñas, porque finalmente eso entorpece el juego, ¿ya? Entonces, buscar como, si es una carrera, por ejemplo, vamos a hacer ahora la carrera más lenta, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que le vamos a decir? Es que aquí el que gana no es el que corre más rápido. Nadie gana porque es imposible, pero vamos a hacer como que, porque no vamos a tomar velocidad, sino que lo importante de esto es que vayan corriendo como si fueran a toda velocidad, pero muy lento. Entonces estamos trabajando toda la tensión muscular, qué sé yo, la tensión en nuestro cuerpo. Es importante que nosotros como guía vayamos reforzando, apriete las piernas, cómo se estira, cómo corre el viento, cómo le empuja, que también ayudemos con los estímulos para que los niños vayan imaginando y vayan creando esta carrera lenta, 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 lenta. Trabajamos el equilibrio, podemos ir trabajando con los más pequeñitos las partes del cuerpo, entonces voy indicando, levanto la rodilla, levanto la rodilla, levanto la rodilla. Podemos ir trabajando lateralidades, me voy cayendo hacia mi lado izquierdo, me voy cayendo. Podemos ir poniéndole dificultades a esa carrera desde el cómo vamos guiando ese juego, ¿verdad? Y hacer la carrera lo más lento posible. Por ejemplo, podemos poner un salto y va a depender de lo que ustedes quieran trabajar en la clase, el cómo vayan manejando esos ejercicios. Es súper importante que en cada clase ustedes tengan claro cuál es su objetivo, ¿ya? Independiente que eso se pueda modificar dentro de lo que se va a estar haciendo, que a lo mejor haya un ejercicio donde vayamos a profundizar más o qué sé yo, es importante que el guía del taller, o la guía del taller en este caso, tengan claro hasta dónde, qué es lo que yo quiero trabajar, ¿ya? Vamos a trabajar, por ejemplo, lo vocal. ¿Qué hemos trabajado nosotros con lo vocal? La respiración, el aire, el tomo aire, boto, ¿verdad? Hacer conciencia de este control, qué sé yo. ¿Cómo podemos trabajar esto con niños, niñas y niñas? Por ejemplo, vamos a tomar un papel cuadrado, puede ser un papel lustre, una hoja de cuaderno que recortamos, qué sé yo, doblada a la mitad. Los niños pueden hacerlo, es muy importante para los más pequeños, sobre todo, el poder hacer las cosas, el poder involucrarse, ¿ya? No es necesario que traigamos todo el material listo para trabajar, sino que también involucrarlos para reforzar, como decía anteriormente, el trabajo en equipo. Entonces, tenemos nuestro papel cuadrado, lo doblamos por la mitad, lo ponemos en el suelo y vamos a soplar.
podemos llegar hasta cierto punto, podemos hacer vueltas en círculo. Ahí ustedes van viendo la dificultad que le pueden poner a la actividad según la edad de los niños, por supuesto. Podemos, por ejemplo, ir haciendo como cuncunas con el papel, solo dirigiendo a través del soplido. Aquí la regla es que el soplido es el que lleva el movimiento. Y buscar cómo lo hago. ¿Qué pasa si me acuesto en el suelo y soplo desde ahí suavecito? ¿Tengo más control? ¿Cuánto aire necesito que entre a mi cuerpo para hacer ese movimiento? Puedo poner un objetivo. Tenemos que llegar hasta, si están trabajando al aire libre, hasta ese árbol. Tenemos que llegar hasta esa mesa si están trabajando en la casa. Hasta esta línea si están trabajando en un gimnasio. ¿Ya? Poner un objetivo para llegar con ese papel. Este ejercicio permite como esta introspección y esta concentración en la entrada y salida del aire para poder dirigir el movimiento del papel. ¿Ya? Esos serían dos ejemplos entonces para la preparación y el entrenamiento corporal con la carrera más lenta y vocal con estos ejercicios como respiratorios para poder mover el papel. ¡Ya! Y ahí entramos a... ahí sí. Y ahí, para trabajar también lo vocal, podemos trabajar con trabalenguas para trabajar la articulación. Trabajamos lo respiratorio desde el soplido y ahora la articulación podríamos trabajarla con un trabalenguas. Yo les voy a enseñar, probablemente lo conocen, el de Pedro Pablo Pérez Pereira. Dice así: Pedro Pablo Pérez Pereira, pobre pintor portugués, pinta paisajes por poca plata para poder pasear por París. Importante que la persona que está haciendo de guía del trabajo del taller sea quien articule más. Los niños y las niñas aprenden a través de la imagen, por eso esto del cabeza, guata, rodilla, a través del ver e imitar, ¿ya? La mimes. Entonces es importante que quien va a decir el trabalengua sobrearticule para lograr luego el efecto del trabajo articulatorio de la mandíbula con los niños. Entonces, Pedro Pablo Pérez Pereira, pobre pintor portugués, pinta paisajes por poca plata para poder pasear por París. A este juego del trabalengua podemos ir agregándole distintas dificultades que vayan haciendo crecer el juego, que vayan trabajando la tensión también, que vayan trabajando lo dramático. ¿Y cómo lo podemos hacer? Por ejemplo, cortando palabras. No vamos a decir nunca Pablo. Pedro Pérez Pereira, pobre pintor portugués, pinta paisajes por poca plata para poder pasear por París. Ahora no vamos a decir ni Pablo ni París. Pedro Pérez Pereira, pobre pintor portugués, pinta paisajes por poca plata para poder pasear por... Pueden ir jugando con distintos... por ejemplo, ninguna palabra que empiece con la sílaba P. Pablo, pobre pintor portugués, pinta paisajes por poca plata para poder pasear por París. Y así pueden ir variando, poniéndole distintas dificultades. Lo expresivo, ¿cómo podríamos incluirlo? Ponerle un gesto a este trabalengua. Pedro Pablo Pérez Pereira, pobre pintor portugués, pinta paisajes por poca plata para poder pasear por París. Pueden ustedes proponerle a los niños que ellos nos propongan a nosotros una manera de movernos también, ¿ya? Ahí está lo expresivo. Y podríamos, por ejemplo, trabajar volúmenes. Vamos a hacerlo muy chiquitito, muy chiquitito. Pedro Pablo
y cambiar directamente. Y ahora alto, pinta paisajes por poca plata para poder pasear por París. Chiquitito, pobre pintor portugués. Y jugando con eso. Y lo mismo, podemos ir bajando, subiendo, podemos hacerlo como gigante, etc. Ahí ustedes pueden ir incluyendo distintos elementos a esta manera de trabajar, ¿ya? El siguiente ejercicio, que tiene que ver con el juego dramático, se llama Mi mamá me mima. Cuando chicos alguna vez jugamos a esto, que era también parecido a un trabalengua, pero aquí lo vamos a trabajar con las emociones. Entonces la frase es: mi mamá me mima mi mamá. Recordemos que tenemos 5 emociones básicas, que es pena, alegría, rabia, miedo y amor. Entonces con esta frase, mi mamá me mima mi mamá, podemos ir jugando con todas esas frases, o sea, con todas esas emociones, ¿ya? Por ejemplo, si fuera enojado, ¿cómo podría ser? Mi mamá me mima mi mamá. Incluir a los niños, ya, ¿y cómo te enojas tú? A lo mejor hay alguno que dice, no, yo no me enojo. A ver, ya, hagamos como que esta vez sí te enojaste, y a lo mejor súper chiquitito. Mi mamá me mima mi mamá. Generalmente hay niños que cuando les toca mostrar a ellos solitos, no quieren hacerlo. No lo obliguemos tampoco. Es que el taller teatral no sea una obligación, sino que un goce, para que puedan seguir asistiendo y porque no solamente vamos a aprender a actuar, sino que a trabajar en equipo, que es lo más importante de estos talleres, o al menos así me gusta llevarlos a mí. Entonces, con mi mamá me mima mi mamá, vamos a pasar por distintas emociones, como sería enamorado, por ejemplo. ¡Ay, mi mamá me mima mi mamá! ¡Ay! Con harto suspiro, a lo mejor ahí conversamos con los niños de las emociones, aprovechamos ese momento. ¿Cómo te sientes tú cuando estás enojado? ¿Cómo te sientes cuando estás triste? ¿Cómo te sientes cuando estás alegre? Mi mamá me mima mi mamá. Y podemos ir descubriendo distintas cosas en los niños, ¿ya? Son ellos los que nos entregan el material para poder trabajar y desarrollar nuestra clase, ¿ya? Otro ejercicio, ese podría, por ejemplo, ser un ejercicio con niños para entre 6 y 10 años, a pesar de que puede ser para todas las edades. Podría estar más enfocado a esta edad para que sea realmente efectivo. Con más chiquititos podríamos variar en esto de las intensidades, quizás pasar por emociones súper básicas. Perdón, vamos a esperar que pase un poquitito el seguimos, ya. Y, por ejemplo, para niños más grandes, podríamos trabajar el radioteatro. ¿Cómo trabajaríamos el radioteatro? Desde lo vocal, ¿ya? Que si van a decir, hay niños corriendo por el bosque, ¿ya? ¿Y cómo suenan esos niños corriendo por el bosque? Que lo hagan con su voz, aprovechemos las herramientas que estamos trabajando. ¿Cómo sería un personaje de un viejo? Generar estímulos para los niños para que ellos sean los creadores. No que vengamos nosotros como casi que directores teatrales a decir mueve para acá, mueve para allá, sino que sean ellos los que tienen el poder de la creación. Y sobre todo aprovechando la imaginación de los niños, principalmente, ¿ya? Y finalmente, para los niños más pequeñitos, les voy a contar un cuento que ustedes lo pueden contar en sus clases, que es el cuento de la tenquita. La tenquita es un pajarito chiquitito, y esta tenquita vivía en un árbol. Estábamos en pleno invierno cuando la nieve cae, derretida por el sol. Cae y bota el nido de la tenquita. Y la tenquita se quiebra una patita. Entonces la tenquita coja, dijo, ay, ¿por qué me caí?
aquí, se me quebró mi patita, voy a ir donde la nieve y preguntarle por qué botó mi nido del árbol. Y parte la Tenquita cojeando. Esta parte es importante trabajarla con los niños. ¿Cómo cogía la Tenquita? Podemos decirle, cojeaba la pierna derecha, con la pierna izquierda. Ay, cojeaba la Tenquita. Y le pregunta a la nieve, Nieve, ¿por qué botaste mi nido del árbol y me quebraste la patita a mí? No, le dijo la nieve, yo no boté tu nido del árbol. La culpa es del sol que me derrite. Y la Tenquita dijo, bueno, voy a tener que ir a hablar con él. Y partió cojeando, la Tenquita cojeando, llegó a hablar con el sol y le dijo, señor sol, ustedes pueden ir trabajando los personajes con los niños, cada uno puede representar a uno quizás, ahí ustedes van variando en el ejercicio. Señor sol, ¿por qué derritió la nieve que botó el nido del árbol y me quebró la patita a mí? No, le dijo el sol, no, yo no derretí la nieve. La culpa es de las nubes que me tapan. Y la Tenquita dijo, ¿qué voy a hacer? El sol le dijo, bueno, anda a reclamarle a ella. Y la Tenquita partió cojeando donde la nube y le dijo, nube, ¿por qué tapaste al sol que derrite la nieve, que me bota del árbol y me quebra la patita a mí? No, le dijo la nube, yo no tengo la culpa. La culpa es del viento que me sopla. Anda a reclamarle a él. Y la Tenquita partió cojeando. Y podemos aquí trabajar los elementos del viento, por ejemplo, y llegó donde el viento. Viento, ¿por qué eres tan malo? Que mueves la nube, que derrite que tapa el sol, que derrite la nieve, que bota el nido del árbol y me quebra la patita a mí. No, yo no soy el malo. El problema es la pared que me frena. Y la Tenquita fue cojeando hasta donde la pared y le dijo, pared, ¿por qué eres tan mala? Que frenas al viento, que mueve a la nube, que tapa el sol, que derrite la nieve, que bota el nido del árbol y que me quebra la patita a mí. No le dice la pared, la culpa no es mía, la culpa es del ratón, que me rompe. Entonces hacemos como unos ratoncitos que van rompiendo la pared. Y va la Tenquita cojeando hasta donde el ratoncito y le dice, ratoncito, ¿por qué eres tan malo? ¿Por qué eres tan malo? Que rompes la pared, que frena el viento, que mueve la nube, que tapa el sol, que derrite la nieve, que bota el nido y me quebra la patita a mí. Ay, No, yo no soy malo. más malo es el gato que me sigue. Y va la Tenquita donde el gato. Y así vamos llegando hasta va el gato, va el perro, luego va el hombre, y el hombre o mujer le dice, ven Tenquita, yo te voy a ayudar. Y finalmente la Tenquita encuentra solución a su problema, ¿ya? Con este cuento ustedes pueden ir jugando, como les decía, con los personajes, con los elementos, con el agua. Pueden ponerle ustedes diferentes personajes que vayan evolucionando y también trabajamos la memoria de ir recordando qué es lo que hemos ido narrando con los niños. Podemos ir no mencionando cada etapa que va pasando esta Tenquita, sino que sean los mismos niños los que nos las mencionan. ¿Ya? El trabajo con niños más pequeños tiene una particularidad, con esto vamos a ir cerrando también, que la clase debe estar contenida bajo una temática, de preferencia. Por ejemplo, en la clase de hoy vamos a trabajar el mar. Entonces, antes de que los niños lleguen a la sala o con ellos, podemos tener un barco instalado hecho de papel. La magia está en hacer entrar a los niños. Y para eso, nosotros como guía debemos entrar antes que ellos a la imaginación, a la magia. Entonces, ya, vamos a trabajar el mar. Entonces está este barco, podríamos tener cañas de pescar y pescamos pescaditos que tienen
con un imán, ¿cierto? Salen y en el papelito dicen una acción, por ejemplo, estornudar. Entonces, pescamos otra cosa y sale otra acción, saltar, ya, todos saltamos. Después vamos a pasar a cantar una canción con movimiento y con expresiones en cuanto al mar. La mar estaba serena, no sé, o navegando, voy en mi bote, y podemos hacer como que vamos en nuestro bote que estaba instalado, ¿cierto? Actuando, ¿verdad? Y finalmente, por ejemplo, terminar con un cuento acerca del mar o con algo más concreto, generar, por ejemplo, construir un barquito de corcho con un palito de estos de cóctel con banderita, cosa que podamos hacerlo flotar con los niños. La idea es que los niños y niñas y niñes se lleven algo concreto a su casa en la etapa de 3 a 5 años. ¿Por qué? Porque justamente están en la etapa de pensamiento concreto. Finalmente, después de pasar todas estas etapas del dejo afuera el afuera, los juegos preliminares, el entrenamiento corporal y vocal y el juego dramático, debemos hacer un cierre de la sesión, sentarnos nuevamente en el círculo y hacer el ejercicio de cerrar, ¿ya? Y asimismo vamos a ir cerrando nosotros nuestro taller, nuestras clases, llegando al final de este programa de 16 clases. Espero que les hayan gustado, que hayan podido sacar provecho de cada una de las clases. Sigan conectados al canal porque se vienen más sorpresas, obras, talleres, conversatorios, así que sigan Zingara Escuela de Danza por YouTube. Nos vemos.